Queremos evaluar la integral indefinida o determinar la antiderivada. Podríamos estar pensando que deberíamos hacer que sea igual al radical de 1 menos x del octavo, pero esto no funcionará porque du sería entonces igual a menos 8x del séptimo gx, y no tenemos una x del séptimo en el numerador, tenemos x del tercero. Y en la vida, las fórmulas de integración, fíjate, esa integral dada, se parece a la forma de esta integración para mí escuchar donde tenemos la integral de una dividida por la raíz cuadrada de la cantidad un cuadrado menos su cuadrado duo un, es una constante y u es una función de x. Para ajustar mejor la fórmula, reescribamos la integral como la integral de x al cubo dividida por la raíz cuadrada de 1 es un cuadrado perfecto. Podemos escribir 1 como 1 al cuadrado menos x del octavo, también es un cuadrado perfecto, es igual a cuadrado de x del cuarto de x. De esta forma, es más fácil reconocer que a es igual a 1, y u es igual a x del cuarto. El siguiente paso es determinar du es igual a una derivada de u veces de x, y la derivada de x del cuarto es igual a 4x en cubos, y luego multiplicado por dx, y ahora es comparar a u y du con la integral dada. Sabemos que a es igual a 1, sabemos que u es igual a x del cuarto, lo que se conoce como a la izquierda con x cubed de x, y tenemos que du es igual a 4x cubed de x. Para realizar esta sustitución, dividiremos ambos lados de la ecuación por 4. Lo que indica que 1/4 du es igual a x de x en cubos. Pero en un caso que ahora sabemos, podemos sustituir 1/4 du por x cúbico de x. A continuación, escribimos la integral con respecto a u. De nuevo, x cúbico de x es igual a 1/4 du, vamos a entrar y descontar el 1/4, el numerador ahora es 1, y tenemos un par. El denominador ahora es la raíz cuadrada de nuevo, 1 al cuadrado es un cuadrado, menos el cuadrado de x del cuarto es cuadrado de u. Observe ahora que la integral se ajusta perfectamente a la integración para mí. Aplicando la fórmula de integración, la antiderivada es no te olvides del 1/4. Tenemos 1/4 de arcoseno de u dividido por a, que es x. Hasta el cuarto dividido por 1, más c, que por supuesto equivale a 1/4 de arcoseno de x al cuarto. Más c. Espero que te haya resultado útil.